Muy importante la planificación. Sin planificación no podemos hablar de desarrollo. Sin planificación no podemos hablar qué es lo que nos espera aquí en el mediano, en el largo plazo. Entonces, hay que planificar para que podamos llegar con mayor efectividad, pero entendiendo algo muy importante, ¿no? Que tenemos que despojarnos de repente de esa natural intención de concentrar el poder. Y de eso se trata. Y cuando hablo de poder no significa, digamos, algo suyo, sino me refiero a darle la posibilidad a que los ciudadanos de este país puedan resolver sus problemas, ¿no? Sin perder de vista que en ese estado, en esa estructura de estado unitario, sea el gobierno nacional quien asuma también su reto, su desafío, su compromiso de planificar el país. Y ese tiene que ser su principal labor, su principal función. En otras palabras, tiene que tener no solamente la capacidad, sino la posibilidad, la sensibilidad de planear de manera integral el territorio nacional sobre la base, ¿no?, de las diferencias que existen en cada una de las regiones, pero también trabajando de la manera articulada que mencioné al inicio. Si eso sucede, creo que si nos despojamos de esa, digamos de ese círculo, ¿no?, o de esa idea parametrada que hasta hoy, digamos, ha gobernado el país, podemos justificar y también podemos asegurar que esta descentralización se dé. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho hasta ahora de la descentralización, pero todavía no vemos cambios sustanciales, ¿no? También hay que saber y reconocer que eso no solamente depende del Ejecutivo, que el presidente de la República puede tener la mejor voluntad, la mejor actitud para que eso funcione. Pero si el Congreso de la República no toma esto con seriedad, con responsabilidad y con prioridad, tampoco vamos a llegar a ese objetivo. No estamos aquí descubriendo la pólvora, no estamos diciendo que la descentralización va a ser la solución de todos los problemas, ¿no? Es un gran paso, es el camino ideal y es la recomendación internacional y justo también de la OCDE que el Perú debe ir por ese camino para poder conseguir los grandes resultados. Entonces, yo no puedo tampoco dejar de reconocer el gran esfuerzo que hacen los ministros, por ejemplo, que están aquí presentes, ¿no?, de educación, de salud, de vivienda, de ambiente. Pero esto tiene que cambiar les dije al inicio, desde la perspectiva del ciudadano, de cómo ve tan alejado a su Estado, ¿no?, y cómo debemos acercarlo. Y la única forma, como les dije, es justamente transfiriendo competencias, capacidades, recursos, para que sean ellos mismos quienes tengan las herramientas y los medios para resolver sus problemas. Y se lo dice un gobernador que está a puertas de terminar su mandato, pero que aspira, que quiere, ¿no?, que su próximo gobernador tenga esas herramientas para que cuando vaya un ciudadano y le toque la puerta para que le resuelva un problema de salud, de educación, de infraestructura, ¿no?, o simplemente un servicio, pueda hacerlo de manera inmediata. ¿Cómo es nuestra praxis diaria, por ejemplo, de gobernadores? También para ponernos en un contexto real. Somos meros gestores, ¿no? Entonces, cuando hay un problema en la región, lo que hacemos es llamar, gracias a Dios hoy día hay a WhatsApp, antes ni siquiera eso había, ¿no? Si no teníamos que venir hasta la ciudad de Lima, hacer nuestra cola, sentarnos, ver si el funcionario está de buen humor para que nos atienda, ¿no? En todo caso hacer la cola o que nos ponga en un estado de espera, y eso no es eficiencia. Eso tiene que cambiar, ese modelo tiene que cambiar, y creo que aquí todos hoy estamos convencidos de eso. Lo que sí, para que eso tenga un resultado también efectivo, tiene que haber un plan, ¿no?, de caras a la descentralización. Si no, vendrá otra reunión, nos seguiremos sentando, seguiremos conversando y haciendo diagnósticos que existen, ¿no?, y no vamos a aterrizar a lo que es hoy una prioridad en el país. Y eso va a conllevar una reestructuración del Estado peruano. Tenemos que hacer las grandes reformas que siempre hemos conversado y que tampoco las aterrizamos. Y la reforma que tiene que hacerse necesariamente, no solamente a nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales, sino también la reforma en todas las instituciones,
desde el mismo Congreso de la República. Si no, esto no va a funcionar. Entonces tenemos un gran desafío, un gran reto en modernizar el país, en modernizar el Estado, y eso es responsabilidad de todos nosotros, y la única forma de comprender eso es poniéndonos los zapatos del ciudadano de a pie. Nuestros cargos son pasajeros, son temporales. La única certeza que tenemos es que eso se va a terminar, en nuestro caso en diciembre, en el caso de los congresistas, pues el 2021, ¿no? Y eso tiene que ser una clara muestra nuestra de pensar en el Perú, en el futuro y en las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador Valdés. Nos hace reflexionar acerca del título justo de nuestro taller internacional, que es descentralizar a favor del ciudadano. Y también nos hace mención acerca de la planificación que debe ser diferenciada en base de las potencialidades de nuestro país, y de la necesidad de hacer reformas institucionales para lograr una mejor modernización del Estado y con eso poder llevar los servicios que cada uno de los ciudadanos de este país requiere. A continuación, seguimos con el señor Antonio Marino, alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en Ucayali. Muchas gracias. Sí, ahora sí, tampoco. Buenos días, señores ministros, señores congresistas, miembros de la cooperación internacional, público en general. De verdad estamos muy contentos de que el gobierno haya enfocado este taller en descentralización y esté dando un nuevo impulso a este trabajo ya que venimos realizando hace cerca de 20 años. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado, pero poquito. Con respecto a otros países, con respecto a Latinoamérica, con respecto a los países asiáticos, hace como 50 años nosotros teníamos mejor ingreso per cápita que Corea del Sur, que Singapur, que Malasia. Los latinoamericanos, Chile, Argentina, Colombia, Perú, tenían más ingresos per cápita que ellos. ¿Cuánto hemos avanzado en descentralización? Estamos avanzando, claro, pero muy lento. ¿Qué debemos hacer? Ayer exponía el presidente de la República y decía que nosotros los peruanos, y todos lo sabemos, hemos tenido en diferentes años de nuestras 200 años casi de historia republicana, hemos tenido booms económicos, ¿no? El guano, ¿no? De pronto el caucho, ahora los minerales, el gas. Nos hemos insertado en un proceso continuo, permanente de desarrollo, bastante poco. Hemos perdido muchas oportunidades en ese momento de nuestros boom económicos. Ahora vivimos un boom económico de los minerales de pronto y de nuestro gas. También estuvo el ministro de Economía, señor Carlos Oliva, ayer en la tarde, y decía que la descentralización también se debe a que los diferentes organismos como las municipalidades no recaudan mucho. Es cierto, ¿no? No se recauda mucho. Sabemos todos que casi 70% de los ciudadanos peruanos bastante informales vivimos en nuestro país. Por lo tanto, también pienso que la descentralización que ocurre en nuestra patria, en nuestro querido Perú, se debe enfocar básicamente en temas educativos, ¿no? Porque si nosotros hemos transferido recursos a las regiones, como se ha transferido a la región de Iquitos, por ejemplo, o de Loreto, se han transferido 800 millones de soles para cerrar la brecha del saneamiento y no se ha cerrado. Si hemos transferido a otras regiones, muchas regiones han transferido dinero y no se han cerrado las brechas. Entonces, veamos que también no solamente es la transferencia económica que tenemos que hacer a las regiones, sino la calidad de transferencia económica que tenemos que hacer. Por lo tanto, no estamos pensando en que tenemos que preparar a nuestros ciudadanos que van a recibir esa transferencia. No estamos preparados nosotros, de pronto muchos alcaldes o muchos gobernadores, en que
de pronto esta inversión tiene que ser eficiente en el Estado y cierre una brecha. De eso se trata este taller. De eso se trata la descentralización hacia nuestros ciudadanos, hacia nuestras regiones, hacia nuestra patria interior. Todos somos peruanos, queremos lo mejor para nuestro país. Pero si volvemos al gasto más eficiente y preparamos a nuestros ciudadanos, entonces estaremos cerrando también la brecha tecnológica y la brecha de educación que tenemos, ¿no? Tenemos una brecha muy grande de educación, tenemos una brecha muy grande en otros servicios del Estado, ¿no? Como salud, como transportes. Pero la educación es la base del desarrollo de esos países asiáticos que nos han llevado ahora en estos momentos lejos en temas económicos, ¿no? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Corea del Sur o Singapur, sin tener ningún recurso económico, ni gas, ni petróleo, ni minerales, sean países que estén en el primer mundo, tercero, cuarto, quinto lugar en el mundo en economía? Eso no está bien. Nosotros, ¿por qué no? Como decía ayer Manuel Gómez, el diplomático colombiano que expuso acá, la descentralización también tiene que estar acompañada de los recursos económicos de un Estado. ¿De qué nos sirve planificar, como decía nuestro amigo expositor de la Unión Europea, si no tenemos recursos, si no estamos acompañando esos recursos? La eficiencia del gasto por un lado, la capacidad de poder invertir eficientemente por otro lado, y en tercer lugar los recursos económicos que tenemos que acompañar. Pero estos recursos económicos, ¿acaso no tiene el Perú? ¿Estos recursos económicos acaso no tiene nuestra patria? ¿No tenemos acaso gas? ¿No tenemos acaso minerales? Pero, ¿por qué no hacemos una sola política, todos? ¿Por qué no sinceramos nuestro precio de gas, que lo tenemos a 0.56 centavos de dólar vendiéndole al mundo, a México básicamente, ¿no? Mientras el país vecino nuestro, Bolivia, le vende a $5 el gas. Me refiero al BTU de gas, al millón de BTU. Trillones de reservas que tenemos de gas, millones de barriles o de BTU que vendemos al mundo diariamente y lo perdemos. Esa inserción que hablaba el presidente de la República no se está dando, estamos perdiendo. Entonces debemos tomar decisiones, que nuestras decisiones sean ahora y no posterguemos nuestras decisiones y sembremos ahora el futuro que nosotros queremos para nuestros hijos. No va a ser ministro 2 veces el ingeniero Javier Piqué, no va a ser ministros en 4 o 5 años nuevamente nuestros conciudadanos ilustres ministros hoy, ni voy a ser alcalde de pronto dentro de unos meses, pero sí queremos dejar una patria mejor. Sinceremos nuestros precios, ahí está, nadie se va a ir, no tengamos miedo de hacer ese cambio. Así como lo que sucedió en Bolivia. No soy ni de izquierda, ni derecha, ni pro boliviano, soy bien peruano. Y eso queremos todos. Por eso le digo a nuestro ciudadano Martín Vizcarra, presidente del Perú, a nuestro premier César Villanueva, a nuestros ministros, a nuestros congresistas, que hagamos el cambio hoy, para que mañana nuestra patria nos agradezca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Él nos ha puesto, él ha puesto énfasis en el tema de la educación y las capacidades que son necesarias para conducir este país, para poder hacer uso más efectivo de nuestros recursos y también para poder aprovechar las oportunidades que la coyuntura internacional nos presenta y que hemos perdido a lo largo de la historia del país. Ahora tenemos las palabras del señor Álvaro Ugarte Uvilla, del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Buenos días con todas y con todos. Saludo a los congresistas, los ministros, a gobernadores, alcaldes presentes, funcionarios y demás representantes. Es un gusto y un privilegio para mí haber sido invitado a este evento para compartir también algunos comentarios. En primer lugar, quiero expresar un reconocimiento a la Fundación Konrad Adenauer
que nos viene acompañando hace 35 años y que en el Perú está presente en más de 50 años, apoyando la descentralización como un tema importante de su agenda política. Y que además ha permitido el financiamiento de esta publicación que ustedes tienen en sus manos en la política que tenemos de apoyo al Congreso. Quiero brevemente, ya que se han tocado varios temas, para no ser redundante, un tema que me parece que es sumamente importante es clarificar el marco conceptual de la descentralización. Todos tenemos ideas de lo que es la descentralización, pero es un término totalmente polisémico. Cada persona es una definición de la descentralización. Por eso que es necesario que el país haga un esfuerzo entre el Ejecutivo, el Legislativo y, ¿por qué no, el Poder Judicial? Que muchas veces el desconocimiento de las normas municipales perjudica a la gestión municipal por parte de los magistrados, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de descentralización, una de las razones que quiero poner sobre la mesa o uno de los criterios de la descentralización, es obviamente el título del evento, a favor del ciudadano. ¿Qué hacer para que el ciudadano viva mejor? Y cuando se mencionaba Curcos, ¿no?, como un distrito pobre, podemos descentralizarle el SNIP y los 11 sistemas administrativos que tiene el Estado a Curcos. Hay profesionales en Curcos, todas las personas en Curcos tienen por lo menos secundaria completa. Entonces, ¿qué capacidades hay en los territorios para que le tratemos de implantar en los territorios del país sistemas que son, además de netamente urbanos, sumamente complicados y que requieren alta especialización? Y entonces la descentralización de alguna manera tiene que ver con el nivel de especialidad de un tema. Mientras más especializado es un tema, conviene que sea más centralizado. Por ejemplo, el catastro, señor ministro de Vivienda, que debía ser asumido por el Ministerio de Vivienda, un catastro nacional que le dé a todos los municipios esta herramienta para gestionar, y no que se pretenda que el municipio de Curcos haga su catastro. ¿Con qué medios y con qué posibilidades va a hacer? ¿Y cómo va a cumplir la ley un distrito como Curcos y como tantos otros que hay en el Perú? Entonces, primero tener claro para qué sirve la descentralización. Entonces, la descentralización no es a rajatabla, es descentralizar todo. Yo soy descentralista fanático, pero tampoco me ciego ante cosas que no pueden asumir los territorios. Entonces, tener claro qué es la descentralización, cuáles son los criterios y los mecanismos con los cuales se mide. Como parte de la descentralización tenemos al gobernador de La Libertad, que antes era presidente regional, ese era el cargo, pero en un departamento. ¿Por qué seguimos manteniendo estas dos denominaciones, departamento y región? Ahí tenemos 25 gobiernos regionales en 24 departamentos, porque Callao es un caso especial, ¿no? ¿Por qué no de una vez lo llamamos regiones o llamamos pues presidentes departamentales, ¿no? O sea, toda esta nebulosa que está sumida a la descentralización perjudica obviamente al proceso. Un segundo elemento, más allá del marco conceptual, es no va a haber descentralización si no hay desregulación. Mientras más complejos son los sistemas de control, más la regulación es más compleja, es menos la posibilidad de que puedan cumplir con las normas los funcionarios encargados. Pero además, la excesiva regulación es una fuente un caldo de cultivo muy importante de la corrupción. Mientras más sistemas de corrupción hay, más discrecionalidad se genera y obviamente hay más posibilidades de corrupción, y que es un problema que no solamente es del Perú ni de las municipalidades ni de los alcaldes, es un problema mundial. El Papa decía que el principal problema que enfrenta es la corrupción en el Vaticano, ¿no? O sea, no somos propietarios no es nuestro patrimonio la corrupción, sino es la naturaleza humana. Pero tenemos que simplificar. Mientras menos regulación hay, más posibilidades de control hay, y más posibilidades de control hay con la descentralización, porque los ciudadanos pueden controlar mejor lo que hay que hacer a sus autoridades. Si bien el catastro como función especializada debía ser centralizado, pero hay programas como los programas sociales que debían ser descentralizados, porque son las poblaciones quienes conocen mejor la problemática de su territorio, quienes están recibiendo ayuda de 2 o 3 programas que fueron diseñados y asignados desde el centro, y por lo tanto, muchas veces estos programas sociales están generando un efecto perverso en las poblaciones, donde los alcaldes, a veces los gobernadores, no tienen posibilidades de apoyar el proceso. Como parte de la desregulación,
tenemos que reconocer que se dio una ley de base de descentralización donde se crearon competencias exclusivas compartidas y delegadas. Al final se han terminado convirtiendo la mayor parte de las competencias en centralizadas nuevamente, en exclusivas de los sectores. Y vemos que, se lo escuché señalar al Premier y también al presidente de la Comisión de Descentralización, que tenemos en los territorios dependencias del Ministerio de Cultura, del Gobierno Nacional y dependencias de la Dirección de Cultura del territorio. Y así para cada función hay dos, una central desconcentrada y una territorial a la cual es competente el territorio. Y finalmente, tener una agenda de la descentralización. Esta agenda está planteada, la ha expuesto ampliamente y detalladamente el congresista Gilmer Trujillo. Tenemos que acompañarla con criterios e indicadores. ¿Cómo vamos a medir la descentralización? Porque si yo le pregunto al ingeniero Cruzado, que no lo voy ahorita porque de toda la gente, si él cree que la descentralización está avanzando, obviamente él va a decir que cree que sí está avanzando. Es su trabajo que avance, ¿no? Si le proponemos a Raúl Molina, viceministro de la Gobernanza Territorial, cómo está planteándose el tema, él va a decir probablemente que sí está avanzando. Pero si le preguntamos al alcalde de Coronel Portillo, acaba de decirlo, él no siente que esté avanzando mucho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un bar para que se dilucide en cada caso si se avanzó o no se avanzó con la descentralización. Tenemos que tener criterios claros para que las cosas avancen sin necesidad de recurrir a estos procesos constitucionales que finalmente no solo entrampan las cosas, sino que favorecen un disfuncionamiento de una disfunción de parte del Estado. Entonces, en general es eso, ¿no? Que tenemos que desarrollar capacidades en los territorios, pero no estamos hablando solo de capacidades técnicas, como han dicho muy bien las personas que me han antecedido, capacidades técnicas, pero capacidades también operativas, capacidades logísticas, capacidades financieras, capacidades políticas de poder decidir qué quieren en su territorio. ¿De qué sirve que un alcalde haga un presupuesto participativo si después por un proceso técnico o normativo le dicen no, tu proyecto no pasa, ¿no? O sea, eso es parte del entrampamiento que nosotros vemos en la descentralización y pensamos que debe trabajarse con una mirada muy bien, como la que está haciendo ese plan de gobernanza territorial. ¿Qué es gobernanza? Esto lo va seguramente a desarrollar, no le quiero quitar el rollo a Raúl, pero gobernanza es gobernabilidad en los territorios con participación de los actores locales, la sociedad. Esto nos da la gobernanza. ¿Y cómo vamos a hacer que esto se dé en el territorio? En municipios que tenemos como Curvos, y tenemos municipios como el Callao, tenemos municipios como San Juan del Urigancho que tienen totalmente condiciones diferentes y se rigen por una ley única para todos los gobiernos. La tipología que ha sido señalada por varios de las personas que me han antecedido es una necesidad urgente en el país para que la ley se adecue al Estado. Lo dijo Marco Tulio Cicerón hace más de 2000 años. No es el ciudadano el que tiene que adecuarse al Estado, es el Estado el que tiene que adecuarse al ciudadano. Y ese es parte del desafío de la descentralización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ugarte, y nos hace reflexionar acerca de lo que realmente significa la descentralización y también nos hace pensar en dos principios un principio adicional en realidad, porque siempre hablamos de la subsidiariedad, pero no hemos hablado de la especialización en base a las capacidades que tienen los distintos niveles de gobierno. Y también nos recuerda que hay un tema de regulación bastante importante que impide que la descentralización pueda plasmar sus beneficios en favor del ciudadano. Ahora dejamos la palabra al señor Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Buen día con todos, con todas, señores congresistas, señores ministros y ministras de Estado, señores gobernadores, alcaldes y amigos y amigas todos. Lo primero que quiero resaltar es, contrastando lo que quiero compartir con ustedes con la intervención del congresista Gilmer Trujillo, es lo comprensiva que es la agenda que nos propone el Congreso o la Comisión de Descentralización
a partir del informe que han planteado ellos, y eso abre un primer espacio de convergencia con las ideas y los planteamientos del Poder Ejecutivo para revitalizar o relanzar la descentralización, que es una idea que se ha repetido a lo largo de estos 2 días como un desafío que nos reúne a todos. Ayer conversábamos con el Premier y con el presidente del CEPLAN sobre cómo se ha multiplicado el volumen de recursos públicos disponibles en los últimos 15 años, coincidiendo con el primer año en que comenzamos a elegir gobernadores regionales en 2003. Y en particular cómo se ha multiplicado el volumen global de recursos para inversión que dispone el Estado peruano. No obstante, eso no se está expresando después de 15 años en una mejor equivalente de la provisión y calidad de los servicios públicos en los distintos lugares del país, y Curgos solo es un ejemplo de eso, de nuestra incapacidad de llegar a nuestra gente ahí donde vive, en los lugares sobre todo donde su asentamiento es más disperso. Eso tiene que ver con un conjunto de problemas cuyo desafío de solución nos reúne a todos y es absolutamente perentorio. Deficiencia en la priorización de lo que hacemos. Deficiencia en el diseño, en la calidad de los proyectos que planteamos para resolver aquellos problemas que encontramos o aquellas brechas que afectan a nuestra gente. Enormes limitaciones administrativas, lo que Álvaro llama sobreregulación. Yo creo que hemos creado sistemas bajo el gorro de la modernización donde nos estamos mordiendo la cola y dando vueltas, y a veces realmente nos paralizan en nuestra posibilidad de poder hacer cosas en favor de la gente. Y finalmente, hay que decirlo, una enorme corrupción que se ha filtrado, que se ha capilarizado en todos los niveles e instancias del Estado. Frente a eso, efectivamente, la reflexión que nos ha reunido en estos 2 días de afinar las competencias a partir de la iniciativa que partió de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en el 4º Poder Ejecutivo, de discutir justamente el contenido de una agenda para revitalizar el proceso, la discusión que se ha hecho con un enfoque de procesos, de ciertas prioridades en 4 materias que son sustantivas para nuestra gente, como educación, salud, saneamiento y transporte, es fundamental, porque creo que uno de los grandes problemas de nuestra descentralización en las leyes originales de 2003, comparado por ejemplo al modelo español, que ayer se insistía mucho, que partió de identificar lo que el Estado hacía, los recursos que se implicaban para eso, y eso es lo que se movió de responsable, de titular. En el Perú nuestras leyes pusieron una lista de funciones y nunca verificamos si esas funciones se hacían y si esas funciones tenían recursos provistos. Si hacemos una mirada sistemática de las funciones regionales, sobre todo regionales, que fue un nivel de gobierno nuevo que se creó en el 2003, la mayor parte de las cosas que se les encargaron no tenían recursos asignados en los ministerios. Y lo que hicimos en realidad fue pasarle las administraciones desconcentradas de los ministerios para formar unos presupuestos medios teóricos que los gobiernos regionales comenzaron a operar, pero sin ninguna autonomía para decidir sobre ellos. Lo que estamos viendo ahora es los efectos de ese mal comienzo, de un comienzo desordenado y poco claro sobre la complejidad del proceso que estábamos emprendiendo. Eso no significa que no tenga absoluto sentido el esfuerzo que se ha hecho en estos meses a través de los 17 talleres o 14 talleres que Edgardo recordaba, donde han participado más de 400 funcionarios en un número muy alto de los departamentos de nuestro país. Pero para que la concreción de esa reflexión sobre las competencias que reúnen a cada nivel de gobierno en la cadena de prestación de los servicios públicos pueda concretarse, necesitamos hacer otras cosas adicionales. Varias de ellas ha hablado el congresista Gilmer Trujillo y algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra. Lo primero es una cosa que se ha resaltado enormemente, una noción que se ha resaltado enormemente, y le agradezco a Álvaro por no robarme el rollo, que es el concepto de desarrollo territorial que el Premier resaltó mucho en el discurso de investidura. Desarrollo territorial es que podamos ofrecerle a las personas oportunidades para mejorar su vida ahí donde viven, a partir de las características específicas del lugar donde viven y de las potencialidades que se puedan desprender de esas características específicas. Si algo caracteriza a nuestro país es la enorme diversidad de nuestros territorios, no solo en sus dotaciones naturales, como recursos naturales en los que hemos basado nuestro patrón de crecimiento en los últimos años,
sino las formas como nuestra gente vive, sus patrones de asentamiento, su diversidad cultural y una serie de potencialidades distintas que caractericen a las distintas comunidades territoriales de nuestro país, desde Lima Metropolitana hasta Curvos, y toda la gama enorme de comunidades territoriales diversas que representan a nuestra gente. Esas potencialidades no van a poder desarrollarse y no van a prosperar si no logramos articular a todos los actores que convergen en un territorio específico. Los actores del propio territorio, sus autoridades y sus representantes ciudadanos y la población en general, y todos los actores que convergemos de afuera sobre esos territorios, en particular el gobierno nacional. Muchas veces el gobierno nacional es quien más desorden genera con sus intervenciones inconexas, y eso parte de la propia naturaleza de la organización nacional. El gobierno nacional es tan grande que se organiza temáticamente, por especialidades, y eso dispersa las intervenciones. La única forma de ordenar esas intervenciones es que nos articulemos cuando convergemos en territorios específicos, sea región, sea departamento, porque es una noción absolutamente distinta, sea provincia, sea distrito, sea centro poblado.